Vamos a compartirles. Bien. Vamos a ver hoy lo que son las transformaciones. ¿Sí? Acá les agregué el material y un codepend de muestra. Las transformaciones son relativamente sencillas de aplicar y la ventaja que nos da que cuando nosotros animamos, ¿sí? Podemos establecer un patrón de determinada de combinar transformaciones, ¿sí? Y generar un efecto determinado. Vamos a ver la propiedad transform, los que son funciones 2D, nosotros no nos vamos a meter en funciones 3D, ¿sí? Porque eso ya es un modelo más avanzado de CSS, pero para generar los efectos que van a necesitar con las transformaciones en 2D le va a sobrar. Vamos a ver transformaciones múltiples, cómo llevar un orden las transformaciones, cómo establecer un punto de origen y fin de las transformaciones, y después las 4 funciones de transformación, la de traslación, rotación, la de escalado y la de deformación, ¿sí? Bien, se ve, a ver si le puedo dar a la barrita de scroll, ahí, transformaciones. Lo que son, las transformaciones son una de las características de CSS más interesantes y potentes que se introducen en el lenguaje para convertir las hojas de estilo en un sistema capaz de realizar efectos visuales 2D y 3D. Con ellas podemos hacer cosas como mover elementos, rotarlos, aumentarlos o disminuirlos y otras transformaciones relacionadas o combinadas, ¿sí? La propiedad transform. Estas transformaciones se pueden efectuar en CSS mediante la propiedad transform, que permite recibir una función de transformación determinada, la cual será aplicada en el elemento HTML en cuestión, seleccionado mediante CSS. Dicho elemento se verá transformado visualmente, ¿sí? Es transform y aplica una o varias transformaciones de CSS. Es de esta manera, es la propiedad transform y lleva una de las funciones de transformación, que la vamos a ver en las 4 instancias finales cómo componerla. Las funciones de 2D son translate, que es esta, escalate, ¿sí? Que trabaja en una escala de mayor a menor de tamaño, las de rotación y las de skew, que es para deformación, digamos. ¿Sí? Acá está la descripción de cada una. Puede trabajar en eje X o eje Y, ¿sí? También puede trabajar en eje Z, para el caso de los 3D. La de escalado también, ¿sí? La de giro o rotación también, y la de deformación también. Trabajan en función de los ejes cartesianos como la mayoría de los elementos de CSS. Podemos aplicarle a un elemento múltiples transformaciones y acá lo que hay que tener en cuenta es cómo vamos a definir las transformaciones que nosotros queremos aplicar y cómo se utiliza, ¿sí?, la transformación múltiple para que tenga efecto. Ahora vamos a ver estos dos ejemplos que hacen. Si establece varias propiedades de transform en el mismo elemento con diferentes funciones de transformación, siguiendo la herencia y cascada que se aplica siempre en cualquier propiedad de CSS, la segunda propiedad transform sobreescribirá a la anterior propiedad transform, perdiendo el valor de la primera y aplicando sobre él la de la segunda. Es decir, esto que nosotros vemos acá no surge un efecto de combinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda va a pisar a la primera, ¿sí? Entonces, para evitar este comportamiento se pueden emplear múltiples transformaciones separándolas mediante un espacio. En el siguiente ejemplo aplicamos una función de rotación, ¿sí?, una función de escalado y una función de traslación de forma simultánea. Esta es la manera correcta, ¿sí? Rotamos 5 grados, escalamos 2 y trasladamos 25 px en sentido de eje X y en sentido de eje Y, ¿sí? Esta es la forma correcta. Esta no aplica cambios. ¿Por qué? Porque se pisa una transformación con otra y se sobrescriben. Entonces van a ver el efecto de la última declarada solamente. Orden de transformación, ¿sí? Otro detalle que conviene tener en cuenta a la hora de aplicar múltiples transformaciones es que el orden de transformación importa. No es lo mismo realizar una rotación y luego una traslación
que la misma traslación primero y luego la rotación. En esto. Trasladamos y rotamos, y nosotros lo invertimos, va a generar el efecto y lo va a ir trasladando si no le fijamos un parámetro de tiempo. El punto de origen, ¿sí? La propiedad transform origin, ¿sí? Nos permite cambiar el punto de origen de una transformación, cosa que en algunos casos puede resultar bastante útil. Dicha función recibe por parámetro la posición de origen de cada eje X e eje Y, que podemos indicar, por ejemplo, con porcentajes, y que por defecto está establecido a 50%. ¿Sí? Cambia el punto de origen del elemento en una transformación. Es mediante esto. Y después tenemos cada una de las funciones, de las 4 funciones, en este caso la de traslación, ¿sí? Respecto al ámbito 2D tenemos 3 funciones de traslación: la traslación en X, la traslación en Y, para cada eje, y la propiedad de atajo, que es translate con los 2 valores, que es una mezcla de las 2 anteriores en una sola función de traslación. Si especificamos un valor positivo en el eje X horizontal, lo moveremos hacia la derecha, y si especificamos un valor negativo, lo moveremos hacia la izquierda. Ocurre exactamente lo mismo con el eje Y vertical, que con valores negativos lo moveremos hacia arriba, y con valores positivos lo movemos hacia abajo. Recuerdan que nosotros habíamos visto un ejemplo, ¿sí? de una de las funciones, que en este caso el eje Y se invierte. Si nosotros le damos menos, va hacia arriba; si le damos más, va hacia abajo. A diferencia de cómo está el orden lógico de los ejes cartesianos, que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Eso ténganlo en cuenta para la traslación. Y bueno, acá están las propiedades, ¿sí? Translate X, translate Y, translate XY, o translate X solo, por ejemplo, ¿sí? Que mueve el eje X y el Y lo mantiene en cero. Y acá hay 2 ejemplos. Translate X, translate Y, es lo mismo que decir translate 20X, translate menos 30Y. O sea, nosotros con esto acortamos el código y el camino, digamos. La función de rotación son aquellas que realizan una transformación en la que gira un elemento respecto a su eje específico. Para ello, las utilizaremos en el interior de la propiedad CSS transform, y elegiremos una de las siguientes funciones de rotación. Las funciones de rotación simplemente giran el elemento en cierta cantidad respecto al eje involucrado. Disponemos de las siguientes funciones de rotación: rotate X, rotate Y o rotate Z. ¿Sí? Rotate X, rotate Y o rotate Z, que gira en función de el eje Z. ¿Sí? Después tenemos las funciones de escalado. Lo que hacen estas es aumentar o reducir el tamaño de un elemento. Las utilizaremos en el interior de la propiedad de CSS transform, y elegiremos una de las funciones de escalado. En este caso tenemos scale X, scale Y, o scale FX o FY, ¿sí? Que funcionan como un atajo también. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto es más fácil verlo en la práctica, pero está bueno tener la parte teórica para entender, por ejemplo, la función de los ejes X e Y, cómo trabajan en positivo o en negativo cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta para lograr el efecto. Por último, las funciones de deformación establecen un ángulo para torcer, tumbar o inclinar un elemento en 2D. A diferencia de las anteriores, no tienen función correspondiente para 3D. Y un ejemplo es SkewX, SkewY, ¿sí? Trabajan en grados. ¿Sí? Estas son X e Y, o en este caso podemos combinarlas en una sola transformación. Bien, vamos a ver en el ejemplo que yo les puse en CodePen, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, esta es una de las de SkewY, y SkewX lo que hace es ir torciendo el elemento, lo va moviendo. En CSS, si nosotros, bueno, acá tenemos la estructura de caja, cómo trabaja en el hover, caja 1, caja 2. ¿Las tiene diferenciadas? No, las tiene diferenciadas por caja. Ahora vamos a ver en HTML. Bien.
caja 1, la tiene, arrancamos de acá arriba, así no hacemos lío. Caja 1 es el scale, caja 2 es el rotate, ¿sí? Y después, desde ahí hacia abajo, en este orden, translate la 3, la 4. Bien, caja 1. ¿Qué es lo que hace caja 1? Bueno, tiene una transición de un segundo lineal, ¿sí? En el hover. Lo que hace la 1 es un escalado de 0.5, es decir, que lo va a agrandar la mitad, si lo va a achicar, perdón, un scale, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, menos, que seguramente hay un ejemplo, lo gira y lo da vuelta, ¿sí? 0.5 es más chico que 1, entonces lo lleva hacia atrás, ¿está bien? Si yo le pongo, por ejemplo, bueno, 5 es un montón, así que le vamos a dar 2. 5 es 5 veces el tamaño, ¿sí? Y ahí lo agranda, lo duplica. ¿Se entiende cómo funciona el scale? Con un número menor que 1, lo lleva hacia atrás, y con un número mayor que 1, lo duplica. Mayor que 1, podemos decir 1.1, por ejemplo. Entonces el escalamiento va a ser más chico. Siempre traten de no llevarlo en entero porque se va a hacer gigante. Si ven que ahí es apenas, y si yo lo llevo, por ejemplo, a 0.1, lo va a reducir a un 10% del tamaño, que es un montón. Tengan en cuenta eso. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo trabajar con el escalamiento? Sí, profe, una consulta. El Sí. WebKit Transform, Los porque está WebKit, allí. sí. Los transforms son las propiedades base, ¿sí? Los WebKit transform normalmente se llaman junto con los elementos, lo van a ver mucho, y es para que tenga compatibilidad con diferentes navegadores. Porque por ahí, por ejemplo, si nosotros vamos a la definición, vamos a ver vamos a buscar propiedad transform CSS y vamos a la documentación oficial de esto, que es la de Mozilla, ¿sí? Esta. Nos va a dar todas las características, que es donde se saca toda la técnica de esto, ¿sí? Y después abajo, al final, van a encontrar con qué navegadores es compatible al 100%. Al final, al final, al final, al final, ¿dónde anda? Transform, acá, ¿sí? Esta es la compatibilidad y las versiones con las cuales es compatible, ¿sí? Si, por ejemplo, para evitar la incompatibilidad de esto, se utiliza lo que son los WebKits, que son estos que ustedes ven acá, que simplemente se llama el WebKit y hace un escalamiento capaz de ser leído por cualquier navegador, ¿sí? En caso de que sea necesario Ok, y que no sea capaz de correrlo con esto. Esto normalmente lo tienen la mayoría de las propiedades para darle 100% de compatibilidad con cualquier tipo de navegador. El que menos compatibilidad tiene siempre con técnicas de CSS o algún tipo de propiedad es Edge, anteriormente conocido como Internet Explorer, ¿sí? Entonces principalmente se llama para este tipo de navegador. ok, gracias. Bien, por favor, ¿se entendió el scale? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Pruébenlo, Sí, después jueguenlo con porcentajes más chicos o más altos y van a ver exactamente lo mismo. Bien, después tenemos el de Rotate. El de Rotate se le asigna un ángulo de rotación, ¿sí? Nosotros vamos a establecer un ángulo de rotación. En este caso, fíjense que se rota, da la vuelta completa, se da 360 grados. Si yo le doy 180 grados, va a rotar la mitad. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, cuando quiere ir cargando, se lo agradezco. Eso es el efecto de compartir. Bueno, ahí rotó. No me di cuenta que cargó, no refrescó. ¿Se entiende? 180 grados.
Entonces nosotros ahí podemos ir jugando con el porcentaje que queremos. Por ejemplo, 90 grados y va a rotar a 90. Y si yo le doy menos 90, va a rotar hacia el otro lado. ¿Se entiende? El rotate. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después tenemos, acá me da otra propiedad, que es el translate. ¿Sí? El translate dice que se va a trasladar un 10% en eje X. O sea, se va a mover un 10% hacia el eje X. Si yo le pongo menos 10, también puede ser en píxeles, se va a mover menos 10. Y si yo le agrego, por ejemplo, un 10% acá, se va a rotar en los dos ejes. Para que cargue. No está cargando. No quiere trasladarse. Coma. Necesita la coma en porcentaje. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Después tenemos screw. O sea, este que medio como que se retuerce un poco. Este también es en sentido de los ejes. ¿Sí? Entonces, si yo le doy 10%, se tuerce en sentido de este eje. Si yo le doy, por ejemplo, 10% más, me pide que lo especifique. Ah, perdón. Que ahí va No es por ciento. No es por ciento, grados. es grados. Y entonces ahí como que, fíjense que se tuerce un poquito más. Y este no tiene eje Y. ¿Sí? Si yo le pongo eje Y, por ejemplo, y le doy 10 dec, no hace la torsión. ¿Se entiende? Aplica solamente la primera, porque la tercera no la reconoce. ¿Y en qué ángulos estaría aplicando la primera y la segunda, profe? ¿En qué? En un 10%, en sentido en sentido de la aguja del reloj. Si yo lo invierto, fíjense que ahí se tuerce diferente. Ok. Ok. ¿Se entendió? Sí. Bien. Después tenemos hacia el otro lado, que lo hace con Y, acá ya especifica uno de los ejes. ¿Sí? Después el otro lo especifica con el eje X. ¿Sí? Después el que tenemos abajo es un translate en X. ¿Sí? Translate en Y, separados. Después tenemos una que es en perspectiva, también, que lo que hace es la gira de esta manera. ¿Sí? Es esta, Perspective 150px, y una rotación en eje X de 45 grados. ¿Sí? Ese, y después tenemos este, que este rota en eje Y. ¿Sí? Cambia la perspectiva, aumenta la perspectiva y rota en eje Y. Después tenemos, uy, este ya no. Este ya es en matriz, pero es mucho más complejo. Este no lo tengan en cuenta porque no lo vieron y este es, trabajarlo con matrices es bastante complejo. Es una curva, ¿sí? Que toma las propiedades del elemento y asigna a cada punto una matriz de cambio. No se enrosquen con matrices porque primero tienen que dominar estos elementos para poder entender la parte de matrices. Por ahora manéjense con estos. Este CodePen está bastante claro porque nos permite mover bien los elementos. Y por ejemplo, si yo quisiera darle un scale y un rotate juntos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a combinar, ¿sí?, dos transformaciones. Esta tiene una rotación, estamos en caja 2. Esta tiene una rotación y la primera tiene un escalamiento, ¿sí? Supongamos que yo la quiero escalar y rotar, ¿qué voy a hacer? Separadas por un espacio, vamos a copiar esta acá, y se lo voy a pegar acá arriba.
¿sí? Entonces puedo generar un efecto con dos transformaciones. ¿Se entiende? Wow, sí, profe, súper. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense cuando van a combinar alguna que quede, por ejemplo, a ver, podemos generar un efecto de rotación, copiar en el translate X, que ya no tengo ni idea de qué caja es, pero la vamos a buscar. En el translate de X. La 7. Acá, anda por acá. ¿Sí? Rotate y le vamos a hacer rotar a 360 grados, que rote completa en el sentido de la aguja. ¿Sí? El traslado se ve muy cortito, pero si ustedes se fijan en el margen se ve. ¿Se entiende? Fíjense en la diferencia de tamaño que hay, que se genera entre esta y esta de acá abajo. ¿Lo ven? Eso porque se rotó y se trasladó. ¿Sí? Ok. Bien. Podemos combinar varias, las que querramos. No hay un número. Por ejemplo, podemos combinar 3 efectos. Vamos a darle un escalamiento. Profe, en grid, en la grilla de grid podemos incorporar para cada imagen estos estilos de transformación. Sí, la llamás, le aplicás la transformación y lo puedes poner por hover o por una animación de entrada. Acá está por hover, pero podemos crear una animación de ingreso y hacerlo. ¿Ven? Fíjense este. Sí, se Por me ocurre que ejemplo. esa puede ser una aplicación para nuestro proyecto. Ujú, sí. Podemos a caja 7. ¿Cómo sería? Acá no tengo el... Vamos a buscar, por ejemplo, alguno de los casos de animación que vimos ayer. O lo vemos de hacer. Lo que pasa es que tengo que hacerlo. A ver qué tenemos acá. ¿Sobre qué estamos trabajando acá? Bueno, vamos a hacer un HTML de nuevo. Page, new file. Transformaciones.html. Vamos a generarlo así. Y vamos a generar un div. Y a este div le vamos a poner una clase. Y a esta clase le vamos a poner transform. Vamos a generar un style. New file. Y este le vamos a poner transformaciones.css. Y acá vamos a llamar a punto transform. Le vamos a dar un width de, vamos a darle 150 px. 150 px. Le vamos a dar un 8 de 150 px. Vamos a dar un background color. Vamos a darle alguno livianito para que se note. Y este. Bien. Entonces, si nosotros corremos nuestro transformaciones, otra vez me está olvidando lo mismo. Link. Vamos a llamar a _barra styles. Transformaciones CSS. Transform. La llamé bien, ¿no? La clase. Transform. Ok. Vamos a ver cómo se ve. Transformaciones. Acá. Vamos a cerrar el puerto este y vamos a abrir uno nuevo. ¿Sí? Ahí tenemos el cuadradito.
Entonces, acá vamos a hacer un keyframe. ¿Se acuerdan cómo era el keyframe de entrada y salida? Transform. Y le vamos a hacer un from. Y en el from le vamos a decir que tenga un se me perdió transform. Y le vamos a hacer un vamos a arrancar por un rotate en eje Y. Y le vamos a dar un ángulo de 360 grados. Y acá le vamos a decir un U. Y le va a dar una se me fue para abajo. Vamos a hacer un transform. Y va a ser un rotate en eje Y también. Y le va a dar un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Acá vamos a llamar a la animación. Y vamos a hacer animation name. Se va a llamar, vamos a llamar a transform. Duración. Le vamos a dar 3 segundos. Timing function. Vamos a llamar a no me está apareciendo. Ah, porque le di acá. Tengo todo esto. Easy. Y no le voy a dar un infinite. Y me está faltando una propiedad. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad para que se revierta? Infinity, puede ser. Infinity iba siempre, era permanente, se repetía una vez y otra vez. Pero había una propiedad que nosotros le dábamos. Ahí va un 0, pero no recuerdo que Esa es la cantidad de repeticiones que nosotros queríamos que haga, si iba a 0. Si no hay otra propiedad, que es esta. Vamos a ver animaciones. Las animaciones, estaban por acá. Estas no eran. Vamos más abajo, esperen que está medio lento el tema. el delay, profe. El delay era el retardo. Y entonces Había la otra propiedad que propiedad viene. más. Hay otra propiedad más. El delay, iteración. Alternate. ¿Sí? Con alternate va a hacer el mismo movimiento hacia atrás, es decir, va a volver. Y no va a quedar estancada volviendo rápido. ¿Se entiende? Entonces serían 2 veces y lo que va a hacer es un alternate. Va a llamar a transformación, 3 segundos, un movimiento suave o le podemos poner lineal como quieran. Va a repetirse 2 veces de manera alterna, o sea, para un lado va a ir y para el otro lado va a volver. Y no me está llamando, porque no me está llamando la animación. From transform hace un rotate. El keyframe está bien, tiene una animation que llama transform de 3 segundos.
Y si 2 o me comí algún valor en orden, no, está bien los valores en orden. Y hace una rotación en eje Y. A ver, vamos a actualizar. Bueno, no me está rotando. ¿Me está faltando un valor? No. Animation, Linear, Infinity, perfecto. El keyframe. From to. Debería tomar 0, 100. Rota en eje Y. Rotación. Falta el punto y coma, profe, en rotate abajo. ¿Acá? Sí, pero no debería afectar. Rafa, y si le colocamos el web kit por el tema del navegador, Pero estoy en Chrome, no debería afectarlo. porque a mí tampoco me lo No debería afectar porque estoy en Chrome. A ver, vamos a revisar por qué está afectándose la animación. Capaz que algún parámetro me está faltando. Esto está bien. Vamos a probar ponerle 0%. Vamos a hacer esta primero, a ver. No, format document. No quiere rotar. With, transform, translate. Perfecto. A ver. Me está faltando una característica de posicionamiento. Transform. Sí, lo estoy llamando bien. Vamos a ver. Tiempo, cantidad de repeticiones y alternate. Esto está perfecto. Profe, ¿será que hay una confusión en cuanto al nombre que le puso a la animación? Es el mismo de Transform, entonces puede ser que Pero la esté ahí. está llamando bien, ¿eh? No es que la está llamando mal porque la vincula bien, mira. ¿Ves? Ah, ok. Cambiamos el nombre. No se quiere animar. Y el elemento también queda ahí en Transforme. El elemento se llama Transform, en este caso. Transform, translate. Perfecto. Y este se aplica a la animación. Posición. Profe, la posición relativa absoluta, eso era lo que iba a decir. No tiene que estar especificado. La posición en función del elemento. Eso. Porque en realidad le estoy haciendo un efecto de traslado. Debería tomarlo desde ese lado. No, no se quiere animar. Keyframe test. Esto está bien. 3 segundos. 2 segundos. Alternate. A ver, vamos a sacarle alguna funcionalidad. Es un traslado simple. ¿Algún dato? En algún dato le estoy pifiando en el valor. Profe, el body no debería ser relativo y lo que trata de mover absoluto, ¿no? No.
está sobre Sonic. Y Sonic en HTML, ¿qué característica tiene? ID Eggman, ID Moto, Spring, y no estoy viendo ningún Sonic, ¿puede ser? Sí está. Es un div que no tiene nada en HTML. Transform Rotate. Movimiento Sonic, Eggman, Keyframe. Vamos a ver. Este tiene movimiento Eggman. Translate en X. Translate en X al 50 y al 100. Bien, que eso es lo mismo que Profe, tenemos arriba. ¿cómo le puso segundos en animación? Porque yo le había puesto SEG y es solo S. Ah, tenés razón. Puede ser. Sí, tenés razón. Ah, La costumbre de grados le puse sec. Ahí va. Bien. Al 100%, el origen, fíjense que cuando vuelve se queda a 200, ¿sí? Entonces podemos poner un origen de 0. Y esto va a ir y venir correctamente de inicio a fin. ¿Se entendió? Gracias por la observación. Podemos hacer, por ejemplo, si queremos que se mueva en otro sentido, un translate en I también. Un translate en I y le podemos dar, arrancamos de también en la misma posición 0px y le decimos en el translate en I, translate en I que se mueva a 300, no, menos, 200. 200px, va a generar un movimiento en una especie de ángulo. Bien. Y podemos utilizar, por ejemplo, vamos a revisar la de Perspective. Vamos a hacerlo girar en un ángulo. A ver. Transformaciones. Se me fue. Esta. Fíjense, esta es la caja 9, tiene Perspective 150 grados, una rotación de 45, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Copiar, lo vamos a traer hacia acá. Sí, le vamos a dar 150, pero le vamos a dar 360. 360 grados, ya vamos a ver qué hace. Y desde ahí es cuestión de ir jugando hasta que vayan encontrando el efecto que ustedes quieren. ¿Se entiende? Ahí combinamos varias. ¿Se entendió, chicos? profe, eso sí, ya eso está como predeterminado, ¿no? O sea, nosotros le ponemos transformación y allí el mismo visual nos va a ir lanzando las opciones. Y nosotros Claro, vamos a jugar exacto. con los valores. Exacto, tal Ok. cual. Por ejemplo, podemos hacer un breakpoint intermedio de, no sé, 50%. Igual ya lo copié, así que lo vamos a pegar directamente. De 50%.
Y podemos ir jugando y diciéndole, no sé, te vas a trasladar. Lo que pasa es que con menos se me va a ir mucho hacia atrás. Te vas a trasladar en eje X 300 X y en eje Y menos 200 en esa escala y le vamos a dar un poquito más, 5 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tiene el mismo sentido de rotación, por eso no continúa la rotación. No cambia la perspectiva. Le podríamos dar menos 150, se debería equiparar hacia arriba y acá le vamos a poner menos. ¿Sí? Y va generando los efectos que nosotros querramos darle. Esperen que voy a poner a cargar la máquina porque me voy a quedar sin batería. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo es el modelo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De hecho, podemos sacarle de acá este giro y a medida que se vaya rotando va a ir generando el cambio también. Tienen que ir jugando con lo que ustedes quieran lograr en el modelo de rotación. ¿Sí? Y ahí van construyendo los efectos. Lo mismo con los textos, lo mismo con lo que ustedes quieran ubicar, imágenes y todas las cosas. ¿Sí? Tienen un montón de propiedades para jugar. Por ejemplo, ¿se acuerdan la página que nosotros, yo no sé si la tengo, la que habíamos estado jugando, la del desarrollador? No recuerdo si la tengo en esta máquina. No, esta es la que estamos haciendo ahora. ¿Cuál era la del desarrollador? Bueno, no me acuerdo, pero ¿se acuerdan que se movía el texto? Cuando se paraban arriba y cambiaba de color. Sí, profe, esa Bueno, propiedad. eso tiene un translate. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a hacer en el HTML. Acá le vamos a poner acá abajo un H1. Vamos a poner. Ahora vamos a ir a nuestro CSS y le vamos a decir que el H1, ¿sí? En hover, va a tener un transform y va a cambiar. Por un lado, va a tener un traslado en X de, no sé, vamos a darle 40 px. ¿Sí? Y después le podemos cambiar alguna otra propiedad con transform. Por ejemplo, ¿ven? Ahí cuando me paro arriba, cambia. ¿Se entiende? ¿Y cómo hacíamos para cambiarle el color? Desde acá. Color red. ¿Sí?
Y en content, hay que ver si le puedo cambiar el content desde acá. Nuevo. Cambia el color y el contenido no me está cambiando. A ver. A ver si cambia la propiedad. En hover CSS. Seguro que era content, pero no sé si se habrá agregado alguna función. Hover. Hacer hover, no, eso es CSS. Cambiar color del texto, ya lo hicimos. Cambiar texto por otro. Sí, esto es visibility hidden. Content, está bien. On hover content. ¿Qué le puso mal? Después abajo decía visibility, o no tiene nada que ver también, tampoco. No, con la visibilidad lo voy a ocultar. A ver. Con la visibilidad lo voy a ocultar. Ah, pero voy a ocultar el contenido viejo. No. Con content. A ver, vamos a inspeccionarlo. ¿Qué hace en hover? Esto. Inspeccionar, elemento. Y si ustedes le quieren dar la característica acá, marcan hover. ¿Sí? Y ahí hace el efecto como si tuviese el hover. Mantiene texto. Texto. Pero hay otra propiedad que es content en el H1. Transformaciones. Acá está el contenido. Content texto. El H1 no recibe content. Ahora vamos a probarlo con un div. No recibe la propiedad content. Así que lo vamos a probar con un div. Vamos a ponerle ID. Content. Le puse texto. A esto no. Texto. Y acá vamos a llamar a content on hover. Content nuevo. Estoy inspeccionando. Cambia el texto, pero no el contenido. Text. Content, no.
content, esta es la costumbre de hacerlo desde se determina control. Content, no, a ver, vamos a chusmear un poco. Cambiar texto con CSS. Profe, ahí en el chat, Sí, yo puse como yo lo tengo en mi portafolio, que tengo algo parecido a lo que usted quiere intentar, creo. a ver, ahí lo veo. Ah, el before. Me está faltando la pseudo clase after y before. Estas dos cosas son las que van. A ver cómo lo tenés. ¿Dónde está el chat? Chat, acá. Visibility hidden. Hover P. Position relative. No llego a ver la misión. ¿Cuál es el que tenés? Yo tengo así un P en HTML, container, deep hover P, position relative. Ah, claro, pero vos generás uno, lo pisás. Sí, exacto, y después cambia a otro. O sea, cambias uno por otro, pero en realidad lo que se hace es Sí, o trabajar sea, con su hay un texto after y y before. cuando hago clic Bien. cambia a otro. Claro. Bien, esto es así. Deep content y esto lleva un after y un before. Content after content texto. ¿Sí? Esto por un lado. Acá lo llama, le pone visibility hidden. Esto vendría a ser el hover. Bien, lo esconde y después le pone producto. A ver. Vamos a dejarlo inicialmente con el after. Content nuevo. Nuevo y esto es con... Bien, texto. Ahí aparece el contenido este del after. Bien, entonces desde el div yo lo podría sacar. Si lo saco de acá, ya le estoy dando un contenido. Bien. Y lo que habría que hacer acá es agregarle un hover. Creo que era 2 puntos before, 2 puntos hover, si no me equivoco. Profe, ¿cómo es lo de los dos puntitos? Cuando es doble dos punticos o solamente dos. No entiendo eso. Porque son pseudoclases. Cuando vos trabajás con pseudoclases, en after y en before, ¿sí? Son 2 puntos. Y el hover es otro tipo de pseudoclase y lleva uno solo. Ah, ok, es porque es after y before, que llevan dos. Ujú.
hover. Hover, texto, texto. Bien. Ahí va. Y creo que el before iba de este lado. Bien. Y visibility hidden, pero me lo va a tomar acá. Me oculta el before. Entonces sería así. Content. No. Hay efectos que son un poco más complejos que otros, pero no son imposibles. Before sería visibility hidden y de acá hay que sacar esto. Y ahí no me hace el cambio porque tengo 2 before. A ver. Lo que me queda hacer es ocultar el primero. ¿Ven? Si yo hago así, genera el primero en lugar del segundo. Entonces sería before content nuevo. Son 3 parámetros. Content hover. Hover y acaba el transport translate. Porque si no me traslada el primer texto. Nuevo hace el transport translate, pero me quedan los 2 textos. A ver, vamos a analizar un poco este que hizo acá. Este no. Lo quiero ocultar. Este lo oculta, pero no quiero ocultar eso. Product title, visibility hidden. After producto. Before producto. Lo trabaja con pseudo clase. After. Content producto. El tema es ahí donde le mete el hover. After. Content producto. Perfecto. Sin after, Profe, si le visibility quito el hidden. after, es- Sin after, visibility hidden. Content. Visibility hidden, pero me va a ocultar el primero. Y quizás, profe, si le coloca entonces el div en el HTML, el texto que va a ocultar. Ese es el que va a ocultar y después te va a poner el after. Y después tenemos el before. Ahora vamos a tratar de construirlo así. Y después tenemos, quiero replicar qué es lo que quiso hacer él acá, primero. Tecnología inversa, para entender qué es lo que quiso hacer. Vamos a sacarle el transport por ahora. Y él lo que hace es un content, que es nuevo. Y le pone visibility visible. Eso es lo que tiene el documentado.
nuevo. Ok. Pero ahí está oculto este. No tiene mucho sentido. O sea, me muestra este porque esto lo está trabajando con JavaScript. Porque ahí está oculto este que tiene el texto inicialmente. No tiene mucho sentido lo que hizo porque en realidad reemplazó el valor solamente. A ver, vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar cambiar color de letra con hover. Cambiar contenido con hover. After y before hay que buscar cómo. Cambiar color, cambiar texto. A ver si este da el efecto. Ahí va. Esto es lo que necesito. En el hover, text decoration, color white, tiene antes. Hover, display known, elemento, position relative content después. Elemento a spam. Ah, tiene 3 instancias. Ok. Bien, esto es así. Tenemos primero el hover que le cambia el color y le hace los efectos. Vamos a barajar y dar de nuevo. Para hacerlo más simple. Nosotros tenemos content. ¿Sí? Content en hover. Lo primero que hace esto, lo que va a hacer es darle un color red y hacerle un transform translate en X de, vamos a darle 20 px para que se mueva poquito. Después tenemos el elemento, el A en hover, tiene una position relative y un content antes. Esto está en hover y esto es el elemento. Ok. Después tiene el elemento, que en nuestro caso vendría a ser content. Content tiene una position relative y tiene, ¿qué más tenía? El content. Content le vamos a usar lo mismo antes. Ok, después tiene elemento hover. Acá llama a las, le aplica el hover a las solamente, a cualquiera. Después le aplica el hover sobre el elemento, display known, elemento hover a after. Elemento es el div. Sigue teniendo posición relativa. Profe, fíjese que en el HTML está con la etiqueta spam. ¿Tendrá Sí, algo que ver? no, el spam no afecta. Ok. Hover after. Porque ahí lo hace con un div. Content
Después, está utilizando demasiadas etiquetas igual. Eso es lo que estaba viendo. Bien, ahí. Position relative. Color, pero el after. Content after. Tiene un hover y un content after. Pero el after no me lo va a dejar aparecer. Porque él hace el efecto no sobre el texto, sino sobre las etiquetas. Es así. Él hace el cambio en función de las etiquetas que tiene. Ven que tiene esto, tiene un A y tiene un spam. El spam en sí no afecta. Lo que él lo llama es para ubicarlo acá, que sería lo mismo sin el spam. Miren, vamos a replicar el ejemplo este. En transformaciones, acá. Ahí, si yo le saco el spam, lo puedo llamar sobre el A sin necesidad de tener el spam en el medio. Y si yo me llevo, bueno, acá tiene text decoration, le sacamos eso. Tiene un width y le saco los fondos y le doy el color que yo quiera. ¿Dónde anda acá? Esto vamos a sacar. Bien. Y de acá tengo que quitar el spam. Y tengo que quitar el spam. El spam lo tiene porque necesita una etiqueta más. Son 3 etiquetas las que intervienen en el cambio. Al menos de la manera que lo planteó acá, ¿no? Ahí genera el cambio, pero me está faltando afectárselo a una etiqueta. No necesariamente tiene que ser un spam, puede ser o no. Porque el after va sobre el A, que es lo que oculta. Puede ser un div, un spam, lo que ustedes quieran. Necesita 3 etiquetas para hacer ese efecto. Inicialmente. Y si yo le quisiera agregar un efecto de traslado, acá él cambia el background color. Acá tiene un background color. Le puedo sacar estos dos. Sacar estos dos, darle un color. Red. En hover. Y texto después. Y darle un transform translate en X de 20X. A ver si ahí se ve el cambio. Ahí cambia de una fuente a la otra y... No, este está en el after. Acá. En el A en hover. No me quiere aplicar el cambio. ¿Por qué? Transform translate está sobre el hover. Este es el que oculta inicialmente el A, pero no lo traslada. En este tiene que entrar el transform translate. Tiene que colocarle animación. No, porque no lo quiero hacer inicialmente. Quiero hacer que se mueva, pero con el hover. El tema es que tiene 3 elementos a desplazar y no tengo una posición inicial.
text decoration no, color red. Este cambia con el hover. Y en el hover necesito que haga el transform translate en eje de 20. Le vamos a dar 100. Elemento a spam, hover a spam. Se tiene que elemento hover, ¿dónde tenía? Acá. Pasa que este se oculta, tiene position relative en el after. Si no es un transport translate, puede ser un left de 20 px. No es un efecto de traslado, sino que es un efecto de posicionamiento. Acá me lo toma de acuerdo a la posición. Y, a ver, quiero probar una cosa, ¿por qué no toma las transformaciones? Transform, rotate, 90 grados. Como tiene acomodados los elementos. Porque acá en realidad se afecta sobre el A y no sobre elementos. Ven, toma el hover sobre el A que le cambia los colores para tomar el after. Es medio raro como lo tiene armado. Quizás tenga que tener un valor inicial antes de darle el after, ¿puede ser? Vos decís, ¿cómo decís? Por ejemplo, acá, claro, este actuó de left porque tenía una posición relativa al inicio, pero no sé, porque la animación o el traslado, tú le das una inicial y a dónde quiere llegar. Y ahí nada más tiene la... Sí, pero en realidad el traslado, cuando vos le pones un traslado en X, en hover le estás indicando que querés que eso se mueva inicialmente. En realidad acá el problema es el cambio de texto, el cambio de contenido, lo que genera todo el lío. Si yo quisiera que solamente se traslade, es más simple. Suponete que yo te hago un div igual que este, ¿sí? Que sea transform 2. El problema en esto está en el cambio de texto, que necesitas ocultar un elemento, mostrar otro, y ahí es donde se genera el lío. Por ejemplo, vamos a copiar esto. Y lo vamos a colocar acá. Transform 150, color, position relative, top 10px. Y ahí generamos el elemento. Este elemento, si yo le pongo transform 2 en hover, cuando le tomo la posición original y le hago un transform translate en eje X de 30px. ¿Sí? Con el mismo hover hace el traslado de la posición actual a la posición original. El tema es que acá, cuando vos le das a estos son varios elementos. El texto de antes lo que hace con el after es ocultarlo, ¿sí? Y muestra el inicial. Fíjate que acá lo que hace es en hover un display known. Lo oculta. ¿Sí? Cuando vos le haces hover a elemento, el spam lo oculta. O sea, no lo muestra. Y
esta es la posición en after. Cuando le hace hover a elemento, el después lo que hace es mostrar este texto. Y originalmente tiene esto. Lo oculta y después muestra esto. O sea, está de acuerdo al orden de las propiedades. Pero en alguno de estos, cuando en este te lo oculta. Entonces, si vos le haces hover, acá la otra sería hacerle hover a elemento. Solamente, a ver, qué elemento es el que lo contiene. Hover transport translate en x 100 px. ¿Dónde está el de la posición? Acá. Que ahí mueves el elemento que lo contiene. Ahí va, ¿ven? Es una cuestión de entender y acá yo le podría aplicar las transiciones que quiera. ¿Se entendió? ¿Dónde está el cambio? Cuando trabajan con el cambio de contenido, lo complicado es que tienen que ir identificando. Fíjense que acá, a ver, el orden es el siguiente. Primero el elemento tiene una estructura. Tiene un width de 50. Después a A se le da las características. Después tienen un hover cuando le hacen a A, que A cambia de color. ¿Sí? Y le sacan la decoración. Después, al spam le ponen un contenido, que es antes, y una posición relativa. Después, cuando le hacen hover a elemento, cambia a spam y le pone no. ¿Sí? Después le aplico, que esto fue lo que hice recién, a hover una transformación. Elemento es el contenedor, el div. Un traslado. Y después, en la pseudo clase after, a elemento, cuando se le hace hover, a cambia y se le coloca después. Se oculta y en el después se coloca el texto. ¿Se entiende? Entonces la transformación o el traslado, en este caso, va sobre el contenedor padre para que se desplace. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, le podría poner una transición en el hover también. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. En transform, no, se lo tengo que asignar a un keyframe para poder llamarlo. Pero bueno, se podría hacer de cualquiera de las formas. Y vamos, volvemos a lo que es transformaciones. ¿Se entendió esa parte, chicos? Profe, a mí no me quedó muy claro, en Pero, realidad. bueno, Porque hubo tantas cosas que se tuvieron que cambiar en medio que como que me abrumó tantas cosas que si se pudiese hacer otra vez en limpio o sí, repasar un poco, a ver si podemos agarrar el hilo. dale, ahí te lo hago. Perspectiva, estaba buscando un dato. Width, position relative. Acá. Transition. Bien. Esto es así. Vos tenés, para generar ese cambio, ¿sí? Tenés que tener en cuenta al menos 3 elementos, que son los que van a cambiar. En este caso tenés un div, que es el elemento contenedor. Un A, y en este caso un spam, pero puede ser un P, por ejemplo. Pueden ser 2 div y un P.
En este caso está diferenciado así para llamar a las etiquetas por descendencia. ¿Sí? Esta es la estructura de datos que vos tenés. ¿Estamos hasta ahí? Ese Tranf2, ese no va. No, ese es el que yo hice después. Ese no es parte del original. Acá empieza el de la transformación del texto. Es esta estructura. Un contenedor padre, un A y un spam. Ok. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿usted podrá copiar ese código aquí en el chat y así podemos ir jugando con él también acá? Este Gracias. Sí, del... ese y después el de CSS. Ok, Gracias. ahí se lo copio. Ahí va. Ahí va uno y ahora analizamos el de C. A ver, cuando vos querés hacer esa transformación, vos tenés varios elementos que van a cambiar. Primero tenés el elemento original que se le da las propiedades de inicio, tanto al elemento como a A. Vamos a hacer así. ¿Está bien? Son las condiciones de inicio. ¿Sí? Ok. Después tenés cuando le haces hover sobre A. Ok. ¿Sí? Ujú. ¿Esto qué va a hacer? Le va a sacar la decoración, es decir, le va a sacar el delineado de abajo, porque este caso es un ancla, un A. Le va a dar un color rojo y en este caso le asigna un padding. A. Después tenés el spam. El spam tiene una posición relativa y un contenido, que es antes. ¿Sí? Vamos Ok. a probar, agarrar este y sacarle esto de acá. No, ¿dónde está el documento? Acá. ¿Sí? Ahí no se ve porque no tiene un contenido inicial. ¿Sí? Porque ese contenido es el que nosotros vamos a trabajar con el hover después para ocultarlo. Antes. Bien. Estamos acá. Transformaciones. Este spam tiene una posición relativa y un content que es antes. Si yo le saco esto de acá, cuando haga el cambio no va a tener contra qué cambiarlo. ¿Sí? Es más, esto te diría que hasta lo podemos omitir. Vamos a ir achicándole la línea de código necesaria. Porque el contenido ya lo tiene definido acá. Acá ya tenés el contenido definido. Vos lo que tenés que hacer después es cambiarlo en el hover. ¿Se entendió lo que saqué para achicar código? Esa línea de código que tenía ahí estaba innecesaria. Bien, volvemos acá. Cuando te parás arriba, va a tener un hover que va a cambiar el color. Y le va a sacar la decoración. Si vos te fijás, le saca la decoración, el azul, y le cambia el color a rojo. Después tenés, cuando vos le haces hover a elemento, cuando te parás arriba del contenedor, a spam desaparece. Mirá si le saco esto. Control K, Control C. Hago que desaparezca. ¿Ves? Si yo no lo hago desaparecer, a eso, el dato me queda. ¿Se entiende? Sí, sí. Ujú. Yo necesito que el spam original desaparezca Ok. cuando le hago hover a elemento. Control K, Control U. En el mismo momento, cuando yo le hago hover a elemento, acá me quedó un punto y coma más, genera una transformación. ¿Sí? ¿Por qué no la pongo acá? Porque acá yo le estoy haciendo hover a elemento, pero estoy pidiéndole el cambio sobre a spam. ¿Sí? Sobre el spam. Y acá, con el hover,
lo que le digo es trasládalo. ¿Sí? Y como último cambio, la última instancia de cambio, lo que le pido es modificarle el contenido. Cuando le hace hover al elemento, a A luego del cambio. Esto Ok. también se puede sacarlo de posición, si no me equivoco, no debería afectar en nada. ¿Se entiende? Sí, profe, mejor. Gracias. Siempre, fíjense que haciéndole hover a elemento, trabaja, primero oculta el spam, ¿sí? En el mismo hover lo traslada al elemento y después cambia el contenido. ¿Sí? Y este es el hover sobre A. Si yo le saco el hover sobre A, no va a cambiar el color. Es lo único que no va a hacer. ¿Se entiende? Sí. Profe, puede ser que, claro, a uno cambies el contenedor y al otro, cuando incluyes el spam, lo que va a cambiar es el texto. Claro, exacto. Puede ser así, ¿no? Que se entienda. En uno está cambiando como el contenedor para darle las animaciones de En traslado. este En cambia el ese, contenedor y en este cambia el texto. y en ese cambia el texto. Profe, ¿puede Ujú. pasar ese código, please? Sí, esto, a ver, el cambio de texto suele ser un poquito complicado para hacer, ¿sí? Pero no es imposible de lograrlo, digamos. Hay que ir jugando y buscando algunos ejemplos como para generar la transformación. Fíjense que yo comenté este hover y no cambio el color, ¿sí? Porque no, el que contiene la propiedad de color es A, ¿sí? Dije, bueno, te lo incluimos acá, pero no lo cambia porque en realidad elemento no tiene un contexto, un color. Bien. Podríamos, se me ocurre, hacer un color heredado acá. Y estoy buscando cómo reducir líneas de código, ¿no? Color red. A ver si hay con herencia. Bien. ¿Se entendió? Y podríamos sacar esto también. Voy a checar el código lo que menos pueda, digamos. ¿Se entiende? Acá le dije a A como valor inicial que el color que tenga va a ser heredado. Si yo se lo cambio a hover, que es el elemento padre, este lo va a heredar. Entonces ya bajamos 2 líneas de código de las que había. Y esto puede ser display none o visibility hidden, cualquiera de las dos. ¿Se entiende, chicos? Y fíjense, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros teníamos acá, si yo al contenedor padre le asigno una transición, acá, a elemento, le doy una transición, ¿sí? Como tiene acá, y hago una transformación, ¿esto qué va a hacer? ¿Dónde tengo acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Este último paso, donde yo le puse lo heredado, ¿se entendió? Para reducir líneas de código.
Esto Yo está el vicio también. sinceramente no lo entendí muy bien. ¿Podríamos repetirlo, por favor? Bien, vamos a darle 40 para que sea más claro. Bien. Cuando vos querés darle color a un elemento, tenés dos formas. O asignárselo al elemento en sí, que en este caso es el A, ¿sí? El que contiene el texto. Asignárselo al A, al spam, que son los dos de texto. O asignárselo al padre, al color, y decirle a A que el color que él va a tener va a ser el heredado. Con esta palabra clave, inherit. Entonces, lo que tenga su padre va a tener A. Si yo al hacerle hover le cambio el color a A, automáticamente, por herencia, y porque yo lo declaré que A va a tener color heredado, lo va a tomar A. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí ya entendí. Bien, entonces achico línea de código. De todas las líneas de código que él tenía inicialmente, para generar el efecto, utilicé estas tres. Que es ocultar el spam inicialmente, darle el contenido después de que se haga el hover, ¿sí? Y los efectos de traslado. Que le podría agregar un translate y un rotate en eje X de 360 grados. Y ahí empezar a jugar con lo que yo quiera hacer. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Y ahí pueden jugar con lo que ustedes quieran. Igual le quería dar el del eje Y, no el del eje X. Rotación. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Adri, Sí, gracias. profe. Entonces pueden empezar a jugar con lo que ustedes quieran ahí. Este ejemplo, guárdenlo porque les va a servir para cambiar valores de texto de una manera simple. ¿Sí? Estas son las condiciones del elemento padre, estas son las condiciones de inicio del elemento hijo. ¿Esto era así? No. Vamos a hacer así. Esto es herencia de color del padre. Control K, control. No, no quiero toda la línea, mijo. Quiero solamente ese pedacito. ¿Sí? Esto es herencia de color del padre, inherit. Después tiene acá, vamos a poner otro comentario. Esto es cambio color de fuente del padre y el hijo al tener inherit hereda el color del padre. ¿Se entiende? ¿Qué otro comentario? Les haré un comentario sobre lo que se hace acá. Chicos. Sí, profe, mejor. Mejor así con los comentarios. Oculto el spam con el texto original. ¿Sí? Y acá luego de hacer hover,
cambio el contenido de A y le coloco otro contenido. Oculto, fíjense en este detalle. Acá se oculta, a ver, para que se entienda bien. Spam se oculta. Si yo oculto spam, estoy quitando el texto original. ¿Se entiende? Y después, ¿a cuál yo le asigno contenido? A la A anchor. la que originalmente no tenía contenido. ¿Se entiende? Se oculta este y se muestra la. ¿Se entendió? ¿Se ve la diferencia ahí? Hasta este punto, A no tenía ningún contenido. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Hasta este hover, A no tenía contenido. Se oculta este, se traslada y se le aplica contenido a A. ¿Les quedó claro? Si no, repasamos. Uy, acá me llevé puesto el comentario. ¿Corté el de acá? Sí, profe. Sí, profe, lo cortó. No. Al Profe, a mí lo que no me queda muy en claro es el asignarle. tema del color heredado con la etiqueta A. Bien, Porque hereda de dónde si estos son los atributos iniciales, ¿no? De A. claro. ¿Y quién es el padre de A? Elemento, Element. perdón. Y ahí te muestro, mira. Al asignarle inherit, le indico que el color de fuente lo herede de su padre element. ¿Sí? Lo voy a poner así para que se entienda que es element. Element. El padre es element. Bien que voy a cerrar esto porque si no me queda todo abierto. El padre es element. Element, al ser un div, originalmente el color de fuente es negro. Ah, ¿Sí? ok, Entonces, ok. ¿cuál es Se supone que tiene ese negro, claro. Eso no lo había visto, no sabía qué color tenía. Claro, si el color por default de un elemento, salvo un A, es negro. El del A es azul, el de default. Si yo le saco esto, el color que va a tomar A va a ser azul, porque no hereda nada. Si yo acá elemento le digo color, que me faltó, color green, A va a heredar el color de element. Entonces su color original va a ser green. Con el hover, yo a element le cambio el color y le digo, bueno, vos con hover vas a hacer red, no vas a hacer grid. Entonces, ¿A qué va a hacer? Lo va a heredar. ¿Se entiende? Porque yo a A nunca le hago hover. Siempre el que le hago hover es a element. Y a través del hover de element, oculto el spam y le cambio el texto a A. Y con el propio hover aplico la transformación y le cambio el color. ¿Se entiende, chicos? Igual ahora jueguenlo a esto y van a ver que lo van a entender mejor. Pero estos son los pasos para hacer un cambio complejo, que es cambiar un texto al hacer hover, cambiar el color y aplicar una transformación. Acá está exagerado el efecto, ¿no? Tiene 2 efectos, 3 efectos que hacen que se vuelva medio loco el texto, pero... ¿Se entiende?
Aprovechen, si no, sáquense las Sí, dudas. profe. Y ahí les paso el de CSS. Jueguenlo, vayan cambiándole valores y se van a dar cuenta de que de qué cambia cada una de las instancias. Del código original que había planteado este muchacho, yo le eliminé un par de líneas que estaban innecesarias y la trabajé con herencia para seguir sacándole líneas. O sea, él generaba mucho más cambios, pero eso se podía reducir. Una vez que se descifra qué es lo que quiso hacer, se podía reducir. Hasta llegar a esto, digamos. Bien, ¿estamos hasta acá? Vamos. Sí, profe. Bien. Juego con las transformaciones, use los ejemplos de jugar para jugar y para aplicarlos en sus elementos. Estos son muy utilizados, los de rotación, por ejemplo, cuando quieran hacer un flip. ¿Sí? ¿Saben qué es un flip? ¿Tienen idea qué es un flip? No, Si yo no no. saben, lo van a utilizar un montón al flip. Un giro. Google. Efecto flip CSS y lo vamos a buscar en CodePen para que se entienda. CodePen. Esto lo van a querer utilizar un montón en sus proyectos, en cualquier proyecto, porque queda lindo y es práctico usar. Hay que entender cómo se crea el efecto este. ¿Sí? Este es el efecto flip. Sí, está muy bonito. Siempre lo veo en las páginas y eso. ¿Sí? ¿Quieren que les deje este CodePen también en la plataforma? Sí, Para profe, que lo tengan de porfa. Sí, referencia. porfa, Sí, profe. profe. Sí, profe. Fíjense que el efecto que utiliza, vamos a analizarlo. Tiene primero el contenedor, que es normal, con medidas, y tiene una perspectiva de 1000px, es decir, que está frontal, inicial. ¿Sí? Que es el flip container, que es este de acá. Después tiene lo que es la cart, que es este div de acá. Y la cart tiene dos div adentro, uno que es el front y otro que es el back. ¿Sí? La cart tiene el ancho del contenedor padre y tiene una transformación. El estilo de transformación que tiene es perspectiva 3D. ¿Sí? Cuando se le hace hover al contenedor padre, cart rota. Rota este elemento de acá. ¿Sí? Rota. Gira. Y al mismo tiempo, front y back, que tiene una posición absoluta, ¿sí? La cara de atrás se oculta, backface visibility, ¿sí? Front, bueno, tiene un color asignado, y back rota 180 grados. Fíjense que tiene los dos elementos, el frente y el fondo. ¿Es complejo lograr hacer esto? Sí, es complejo. Pero desmenúcenlo y entiendan cómo funciona este efecto de rotación. Si ustedes se fijan, acá tiene un defecto. ¿Saben cuál es el defecto? Que se vea el Para borde. completar el El borde. borde queda Exacto. estático. Exacto. Este borde que tiene acá queda estático. Entonces, si yo se lo saco de acá, el efecto es completo. ¿Se entiende? Sepan leer el CSS para ver qué mejorar también. ¿Sí? ¿Y por qué tiene un contenedor? Porque el padre es el que tiene las medidas. Si yo cambio el padre, cambio todos los otros. Si yo al padre le digo, ok, vas a tener un 8 de 400, porque quiero una tarjeta más alargadita, cambio todos los otros. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Les voy a compartir este en la plataforma, así ya les queda. Esperen que encuentre dónde estaba. Tiki, 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 tiki. No, acá. Iframe
¿Tiene para edición? Sí. La forma de aprender CSS es jugando. Jugando con los valores. Y esto de hacer, si ustedes lo notan, yo hago mucha tecnología inversa. Es decir, agarro un código que está armado y lo voy cambiando. Y en función del cambio, voy viendo qué va cambiando y qué me conviene tocar. Eso se llama tecnología inversa. Es tener el producto armado y empezar a jugar para cambiarle cosas. Eso es una instancia de aprendizaje muy grande porque les va a permitir crear cosas de una manera rápida y entender qué es lo que están tocando. Y esto... Esperen que se añada acá la plataforma. ¿Dónde está? Está cargando. Le voy a sacar un cachito de la cámara así me mejor latencia. Acá. Ahora sí. $100%. Altura. Vamos a dar 900 px. Ahí y ahí. Perfecto. No me queda ninguno en el medio vacío. No. De todos los que creé, no. Y necesito guardar esta abajo. Y si no me equivoco con transformaciones, acá abajo ya lo tienen. Perfecto. Acá está el flip. Sigue teniendo el borde porque no se lo saqué. Y los que les voy a hacer ahora es... Cambio de texto. Y vamos a hacer así. ¿Dónde tenemos el HTML? Acá. Transformaciones. Vamos a tomar este div. Vamos a pegar ahí y me tiene que generar en la vista. Ok, perfecto. Y ahora vamos a tomar transformaciones y eran estos. Copiar. Vamos acá. CSS. Pegar. Ahí va. Y esto no lo necesito. Y ahora save. Ahí quedó guardado. Y se los voy a pasar. Ya se los dejo también, les dejo también este efecto en la plataforma. Así no lo perdemos. Después le voy a ir sumando algunos otros. Propios, ¿no? De los que fuimos viendo en clase, capaz que le sume alguno más. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. No es lo más rápido para editar Moodle, pero bueno, por lo menos podemos editarlo. Transformaciones. Ténganle paciencia que se cargue. Ahí va. Añadir.
% origen, no. Estos son 900 px de altura, origen, y le destildamos para que no me autoajuste el tamaño, guardar cambios y cerrar. Este CodePen es chiquitito, pero les va a ser útil en un futuro cuando quieran ejecutar algún cambio. Acá en transformaciones tenemos los efectos, el flip, de flip hay un montón, y el que yo les creé recién. De efecto flip se van a encontrar un montón de efectos muy lindos. Este es como el más básico, desde donde ustedes van a poder partir para trabajar con flip. Pero si entran, sí, salió. Si entran a buscar Flipkart, van a encontrar una banda y unas 3D muy copadas. Este tiene varias. A ver, vamos con esto. Hay algunas que son más complejas, pero fíjense que esto es casi 3D, ¿no? ¿Ven el efecto? ¿Se entiende? Sí, profe. El giro de este es una tarjeta prácticamente 3D, como trabaja con las profundidades y las posiciones. Hay algunas que son más simples, hay otras que son más complejas, pero se puede lograr prácticamente todo en CSS. Por ejemplo, había una que estaba muy copada, que era bien 3D. ¿Ve? Esta es una más simple, tipo círculo, que hace el giro. Todo esto son efectos de transformación, animación y demás. Y acá hay algún par de Flipkart también. Acá hay otras. Ese efecto lo he visto en los juegos de memoria. Sí, también. Cuando se consiguen dos pares, se quedan volteadas, así. Y acá desactivan la animación. Tienen un montón. Tienen que buscar material. Esta herramienta de CodePen está muy buena para buscar, comparar y ver. ¿Sí? Fíjense este cómo lo hace con imágenes. También el efecto Flipkart es muy similar. Si ustedes van a CSS, tiene un contenedor, las cartas, las imágenes, y después tienen frentes y fondo. Este rota 0 y Si este no rota mal, 180. perdón, si no mal recuerdo, el portfolio, que era negro de fondo y blanco y rojo, creo que también hacía una especie de esto, ¿no? De flip, cuando cambiaba mi nombre es, y algo así creo, si no mal recuerdo. Hacía el efecto de la letra, el que yo estuve haciendo antes. Ajá, era de la letra. Se Ya. trasladaba la letra, cambiaba el contenido y el color en el hover. Sin el efecto de giro, solamente con el translate. No me acuerdo el nombre de cómo era, pero lo teníamos acá a mano. Ya, algo. Este de acá es. ¿Ven? Tiene un translate y un cambio de la fuente con una transición. Claro, Que ahí es el cambia el mismo efecto que contenido. si. Cambia el Claro, contenido. cambia el contenido, cambia la fuente y el contenido y el translate, no cambia el color en este caso. Que vendría a ser lo que hicimos nosotros, pero sin el efecto de rotación. Bien. Bueno, chicos, por mi parte ya estamos.
Así que nada, cerramos con esto la parte de CSS puro. Lo que nos queda ver es la semana que viene responsive, pero es un módulo aparte. Y después librerías de CSS, pero eso va a ser post-hosteo para que ya lo utilicen en el próximo proyecto, que va a ser el de ya con JavaScript. Bien, pero con todo el contenido de CSS puro, con esto ya terminamos y acá están todas los datos y técnicas relacionados con CSS. Acá tienen toda la información relacionada con CSS puro, que es la base de CSS. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Bien, ya lo que Buenísimo, queda, profe, Gracias. lo que queda la semana próxima va a ser Git, hosteo en Firebase, de subir los proyectos a la nube, y después librería, responsive, Git, hosteo en la nube, y por último, librerías. Y con eso cerramos todo el módulo 2 para ya arrancar el módulo 3 de JavaScript. Bien. Así que Excelente, nada, profe. chicos. Muchas Excelente gracias. fin de semana. Excelente fin de semana. Y nada, nos vemos la semana que viene. Igual para Chao, todos. feliz fin de Gracias. semana. Gracias, Adri, igualmente. Hasta el lunes. Fin de semana, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. Feliz fin de Chau, Adri. chau.